afligieron vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefes de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor porque Dios está aquí. Amén. Puede ser que seamos poquitos, pero lo más importante está presente con nosotros. Como todos sabemos, conocemos la historia de David. Él era el más pequeño, el más chico de entre 12 hermanos. Era el que casi nadie tenía en cuenta en su casa, porque era el más chiquito, porque era el que tenía que estar pendiente de todo. Entonces a David sus hermanos prácticamente dice la Biblia que no lo querían. Que cuantos menos sus hermanos lo veían a David, para ellos era mejor. Incluso dice la Biblia que a David le dieron el trabajo de pastorear ovejas, de encargarse de cuidar las ovejas de su padre. Un trabajo que sus hermanos más grandes no lo querían hacer, porque ellos se sentían indignos de hacer ese trabajo. Un trabajo de hombres debiluchos, pensaban ellos. Mas David desde chico, David desde adolescente, a David le enseñaron a amar a Dios. Desde chico David creció amando a Dios por sobre todas las cosas. David creció amando a Dios a pesar del menosprecio de sus hermanos. David aprendió a amar a Dios a pesar de que estaba todo el día solo cuidando de las ovejas de su papá. David creció así, en su corazón, amando a Dios. Esa era la gran diferencia que había entre David y el resto de sus hermanos. Sus otros hermanos podían ser grandes, podían ser fuertes, tenían brazos guerreros, tenían barbas bien definidas, que le daban el carácter de hombres, de machos. Pero la diferencia de David con sus hermanos es que el corazón de los hermanos de David no abundaba mucho el amor de Dios. No había mucho respeto por la presencia del Señor. Esa era la gran diferencia entre David, el más chiquito, el que casi nadie tenía en cuenta, entre sus hermanos fuertes, los grandotes, los que iban a sacar la familia adelante. Y no por nada, cuando el profeta Samuel va a la casa de David a ungir al nuevo rey, cuando Saúl ve al primer hermano, al mayor, el grandote, el forzudo, Samuel dijo: acá tenemos al nuevo rey. Y al instante Dios le habla a Samuel y le dice: no mire su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho a él. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por más menospreciado que era David por sus hermanos, por ser el más pequeño, el más chiquito, Dios lo veía todo totalmente diferente. Dios lo veía a David con otros ojos. Dios veía que en el corazón de David había humildad, había sencillez, que en David no había soberbia, que David amaba a Dios. Y a pesar de que David era menospreciado por sus hermanos, Dios miró el corazón de David. Dios dijo: en David yo encuentro un corazón que realmente vale la pena. En David yo encuentro un corazón que me ama, que aprendió a amarme, a respetar mi presencia, a cuidar mi presencia. En David, decía Dios, yo veo un corazón que no se cree más que los demás, un corazón sencillo. Y avanzando más adelante en la historia, la que ya casi todos sabemos, llega una oportunidad que David mata al gran guerrero filisteo llamado Goliat. Después David pasa a trabajar a la casa del rey, pasa a trabajar personalmente para el rey. Todos los días le ofrecían los mejores conciertos, las mejores canciones. David le tocaba en la presencia del rey. Cada vez que había guerra contra los enemigos, era el mismo David, el insignificante, el chiquito, el pequeño, el menospreciado, que David salía a las batallas. Era el mismo David, el que ahora vivía en el palacio del rey,
Su vida había cambiado, claro. Ya no vivía con su papá en una tienda, ahora vivía en el palacio del rey. Ya no cuidaba ovejas, ahora tocaba para el rey de Israel. Pero había algo que no había cambiado en la vida de David. Era su corazón sencillo, su corazón humilde y su corazón dispuesto y apasionado por la presencia del Señor. David ya había sido ungido, ya empezaba a ganar renombre entre los guerreros, entre los soldados de Saúl y entre todo el pueblo también, porque el pueblo empezó a hablar. Miren, David, el pequeño e insignificante, ahora gana más batallas que el mismo rey. David, el pequeño, el pastor de ovejas, miren qué valiente que es, cómo va y pelea y gana las batallas para Dios. Claro, la vida de David empezó a hacerse muy conocida en aquel entonces. Y llegó un momento que era tanta la fama de David, el pequeño, el insignificante, las personas amaban tanto a David que ahora el rey le tenía envidia. El mismo rey que lo había contratado porque decía, este es un buen músico, este es un buen hombre, yo quiero a este hombre al lado mío. Ahora ese mismo rey comenzaba a tener envidia de David. Y nuevamente la vida de David cambia de vuelta. Porque ahora ya no tenía a un rey que quería escuchar sus canciones todo el día. Ahora tenía un rey que tenía envidia de él. Ahora el rey ya se molestaba cuando lo veía a David todos los días. Porque cuando lo veía, veía a un enemigo. Veía a alguien que era más famoso que él. Veía a alguien que tenía más fama que él. Veía que la gente lo amaba más a David que al propio rey. ¿Y cuál era la diferencia? Que David mantuvo siempre su corazón humilde, que mantuvo siempre su corazón perfil bajo, que siempre mantuvo en su corazón el amor y la pasión por la presencia del Señor. La vida de David cambiaba constantemente. Meses atrás él estaba custodiando ovejas y ahora se encontraba en el palacio del rey. Hace tiempo atrás era amigo del rey y ahora comenzaba a ser enemigo del rey. La vida de David cambiaba constantemente, mes tras mes. David nunca la tuvo fácil ni sencilla. Cuando David se acostumbraba a una nueva etapa en su vida, a un nuevo trabajo, la vida lo comenzaba a incomodar nuevamente a David. Cuando él creía que estaba bien en la casa del rey, que decía, ahora sí tengo un buen trabajo digno, la cosa se le empezó a complicar a David. Pero en su corazón, él siempre amando a Dios. En su corazón, siempre respetando a Dios. En su corazón, siempre buscando a Dios todos los días de su vida. Hasta claro que fue tanto el odio que el rey Saúl le tenía, que lo empezó a perseguir para matarlo. Dijo, no lo quiero más a este conmigo. No lo quiero más a este soldadito que mata filisteos. Y David pasó de tocar todos los días para el rey a huir de la presencia del rey. ¿Y David había hecho algo malo? No había hecho nada malo. ¿De qué se le acusaba? De amar a Dios, de respetar a Dios, de mantener en su corazón limpio, puro para el Señor. De eso le acusaba a Saúl. Y bueno, ahora David estaba huyendo de su vida. Lo que nosotros leímos al principio, David se encontraba en una cueva llamada Adulam, que esa cueva se encontraba a 20 kilómetros al sur de la capital de Jerusalén. Mire si David no había huido. Mire si no se había ido lejos. Y David no se tomó un taxi, no se pidió un Uber, David no fue en tren, caminando o corriendo en el mejor de los casos. Cuando uno tiene miedo, corre. 20 kilómetros se alejó David de aquel que quería perseguir su vida, de aquel que quería cortar su cabeza. Y David encontró ese lugar en medio de las montañas. Dijo, ahora sí acabo de tener un poco de paz, ahora sí acá en esta cueva puedo estar solo y puedo planificar lo que voy a hacer con mi vida. Ahora que estoy acá escondido de la presencia del rey, voy a ver cómo hago para que no me alcancen, veo cómo hago para resolver mis problemas o cómo hago para avisarle a mi familia que estoy acá. Pero David tampoco iba a estar muy cómodo en ese lugar. Lo que acabamos de leer dice que cuando llegó a la noticia a la ciudad que David estaba en esa cueva, no solamente su padre, su madre, sus hermanos fueron hasta donde él estaba, sino que 400 personas más fueron hasta ese lugar.
Y no fueron personas amigos de David, conocidos del barrio de David, eran 400 desconocidos para David. 400 personas que estaban peor o igual que David en condiciones. Afligidos de espíritu, endeudados, con el corazón destruido, el espíritu abatido. Y ahora David, en vez de estar solo, en paz, en vez de planificar su futuro, ahora David se encontraba rodeado de 400 personas que él ni conocía. 400 hombres que también algunos tenían pedido de captura, otros que estaban con pedido de muerte. Y ahí estaba David rodeado nuevamente. David no pudo tener un tiempo de paz a solas. No pudo decir, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque al instante llegaron todos estos desconocidos y también su propia familia. Y lo que me gusta de esta porción que hemos leído es que cuando llegó la familia de David a ese lugar, David dijo, yo no puedo dejar que mi madre y mi padre se queden en este lugar conmigo. Porque yo soy un exiliado, a mí me están buscando para matarme. Y lo que leímos fue que David fue al rey de Moab y le dijo, te pido que cuides de mi padre y de mi madre hasta que yo sepa lo que Dios hará de mi vida. Y qué bueno sería que nosotros todos los días le digamos al gran rey, te pido que cuides a mi madre, a mi padre, todos los días, hasta que yo sepa qué hacer con mi vida. Porque si nos ponemos un poquito sinceros delante de Dios, a veces nosotros no podemos cuidar del todo a nuestra familia. Nosotros no podemos curarle el corazón a ellos, no podemos reanimarlos, no podemos cambiar su situación. Qué bueno sería que todos los días vayamos a la presencia del gran rey y le digamos, te pido que cuides a mi familia, pido que cuides de mis hijos. Porque yo, aunque intento, aunque quiero y aunque los amo, a veces escapan de mi control. Es algo que yo no quiero que ellos sufran conmigo. Es un dolor que yo haga a ellos, no se los puedo curar, pero te pido, gran rey, que se los cuides, que los cuides vos en tu presencia todos los días. La sentencia de muerte que pesaba sobre David lo alejó de su casa, de la tierra que él conocía, de sus amigos, de su trabajo, lo alejó de todo lo que él tenía. Pero hubo algo que eso no le pudo quitar a David. Fue su comunión y su relación con Dios. Porque aún estando en ese lugar rodeado de 400 desconocidos, David seguía estando con su amigo Jehová. Aún en esa condición de exiliado, de prófugo, David seguía hablando con Dios. Yo voy a leer el Salmo 57, que fue una oración que David hizo estando en ese lugar. Estando en esa cueva rodeado de 400 hombres desconocidos, David hizo esta oración. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Leo el 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana. En el peor momento de la vida de David, él clamó a Dios. Le dijo, Dios, te pido misericordia por mi vida. Te pido misericordia, Señor, en este momento. David no le dijo, te pido, Jehová, que lo mates a Saúl. Te pido, Jehová, que lo dejes paralítico a Saúl. No. David dijo, te pido, Jehová, misericordia por mí. Te pido, Jehová, misericordia por mi vida, por mi alma. Y le decía, y trovaré salmos, que quiere decir componer. Cuando la busqué a la palabra, yo dije, componer. A este tipo lo estaban buscando para matarle, y él decía, Jehová, yo quiero componer salmos para vos, yo quiero cantar para vos. Le hablaba a su alma David, decía, despiértate, alma mía, y alaba a Jehová. Alábale con panderos, con salterio. A David lo estaban buscando para matarle. Y él cuando se puso a orar le dijo, Señor, te voy a cantar, te voy a adorar, y hasta voy a componer canciones para vos. ¿Quién puede tener esa actitud cuando su vida está en peligro?
Realmente es una actitud que pocas personas han tenido o pueden tener. Pero David en ese momento dijo: Jehová, ten misericordia de mi vida, bajo la sombra de tus alas me ampararé, y de paso te voy a cantar. Y de paso voy a entonar unos coritos a tu presencia. ¿Sabe qué? Fue esa actitud de David de adoración lo que le daba las fuerzas para salir a la batalla todos los días. Porque sabe, mientras David estaba en la cueva con esos 400 desconocidos, la vida en Jerusalén seguía normalmente. Los que tenían negocio abrían sus negocios, los que eran guerreros seguían guerreros. La vida en Jerusalén seguía normalmente. El mundo alrededor de David seguía girando. Él estaba ahí encerrado en una cueva con 400 desconocidos, pero la vida en Jerusalén seguía normalmente. Y como era normal que los vecinos atacaran a Israel prácticamente todos los meses, siempre, porque veían riquezas y querían conquistar esa nación. ¿Y sabe quién eran los guerreros que iban a pelear cuando los enemigos atacaban a Israel? David y sus 400 desconocidos. Eso lo puede leer después en su casa en 1 Samuel 23 en adelante. La Biblia lo relata muy bien a eso. Que cada vez que los filisteos o cualquier otra nación se levantaba contra el pueblo de Dios, era David el exiliado y eran sus 400 desconocidos que iban y defendían a sus hermanos. Era David el que tenía pedido de captura, que iba y defendía a la nación del rey que lo quería matar. Y una vez que David y sus 400 desconocidos defendían al pueblo, peleaban contra los enemigos y ganaban, ¿saben lo que hacían? Volvían a la cueva. Volvían a esconderse a aquel lugar. No se quedaban haciendo fiesta en medio del pueblo. No iba a las puertas del palacio del rey y decía: mirá, rey, cómo te defendí la casa. Mirá cómo yo y estos tipos que no los conozco defendimos tu nación. No. David y sus 400 desconocidos, después de tener una victoria, iban y se metían de vuelta en aquel lugar. Porque para ellos eran pequeñas victorias en medio de tanta angustia. Eran gotas de felicidad que ellos podían obtener en medio de tanta tristeza. Ellos dejaban las deudas, dejaban las preocupaciones, las angustias, las aflicciones de espíritu en la cueva, salían, peleaban contra los enemigos, ganaban la batalla y después volvían y se encontraban en el mismo estado que habían salido antes. Eso era David y sus 400 guerreros. Ese era David y sus 400 desconocidos. ¿Cuántas veces como padre, como madre, tuviste que pelear por tus hijos? ¿Cuántas veces tuviste que dejar tu dolor de lado, poner en pausa tus aflicciones y tuviste que ponerte los pantalones, el abrigo y decir: tengo que atender a mis hijos hoy? Porque mis hijos me están esperando. Porque mis hijos necesitan la madre que les cocine, la madre que limpie. Porque mis hijos necesitan al padre que vaya a trabajar. ¿Cuántas veces tuviste que poner en pausa tu dolor para cumplir con las responsabilidades de esta vida? Porque la vida alrededor de nosotros sigue girando. Porque la vida, a pesar de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestros fracasos, la vida sigue girando. Y hay responsabilidades sobre esta tierra que como seres humanos tenemos que cumplir. Ya sea tanto afuera como dentro de la iglesia. Hay responsabilidades que nuestro dolor no nos permite postergarlas. Sino que al igual que estos hombres, como que a veces ponemos en pausa todo lo demás, pausamos nuestro corazón, nuestra alma y cumplimos. Simplemente cumplimos. ¿Cuántas veces vamos a trabajar y no tenemos el ánimo de ir a trabajar? Pero vamos porque sabemos que simplemente es nuestra responsabilidad. Y tenemos la obligación de ir a trabajar. Pero que si fuera por vos, si fuera por mí, nos quedaríamos encerrados en nuestra casa. Pero hay una responsabilidad que depende de nosotros: salir y trabajar. No importa lo rotos que estemos por dentro, con las pocas fuerzas que tengamos, si estamos animados o no, es nuestra responsabilidad, vamos y trabajamos. Y cuando volvemos a nuestra casa a la noche,
ahí sigue todo igual. Son como pequeñas victorias en medio de tanta tristeza para nosotros. Como que son esos lapsos que la vida nos da para desconectarnos de medio de tanto dolor. Porque el que es padre es madre, cuando se ocupa de sus hijos, puede ser que se olvide del problema que tenían. Pero cuando llega la noche y se acuestan, ahí vuelve todo de vuelta. Como David y sus soldados. Dejaban todo en la cueva, iban, peleaban, ganaban victoria, pero después volvían y estaban en el mismo estado de ánimo. Y a nosotros no nos ha pasado lo mismo muchas veces. Padres, madres, obligaciones con el trabajo, con el estudio, ni digamos con la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia, nuestro servicio acá en la iglesia ha sido nuestra victoria en medio de tanto dolor? ¿Cuántas veces venir a la iglesia a servir a Dios, a adorar a Dios, no ha sido nuestra gota de felicidad, nuestra paz en medio de tantos conflictos en el hogar? ¿Cuántas veces esperamos que llegue el fin de semana para venir por lo menos 2 horitas a la iglesia? Para despejarnos de todo, para no ver más a nuestros familiares. Decir, estoy 2 horas en paz. Nuestra victoria en medio de tanto problema, en medio de tanta confusión. ¿Cuánto más los pastores? Que ellos tienen la responsabilidad de sí o sí de estar. Por más que ellos tengan problemas en su casa, que esto, que lo otro, no, son los pastores, tienen que estar y punto. No, los músicos tienen que estar porque es su responsabilidad, la coordinadora, el portero, el que sirve. ¿Y cuántas veces fue nuestra responsabilidad con Dios que nos dio momentos de paz? Pequeñas victorias en medio de tanto dolor, de tanta frustración. Pequeñas batallas, pequeñas victorias en medio de la adversidad, del desierto, en medio del dolor o la aflicción. Porque así la verdad, la vida no espera que nosotros nos recuperemos del todo. Los enemigos no esperaron a que David recuperara el ánimo, a que la sentencia de muerte sobre David expirara. La vida alrededor de David seguía girando y el enemigo seguía atacando a Israel. El enemigo no espera que nosotros estemos bien. Hasta es más, cuando ve que estamos mal, ahí es cuando más nos va a atacar, cuando más va a acechar contra nuestras vidas. Pero David no hubiese sido capaz de salir adelante de esas batallas si él se desconectaba de Dios. David, en medio de la cueva, en medio de su aflicción, a pesar de que él estaba siendo perseguido, David seguía conectado con Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y compondré salmos, decía. No es fácil adorar a Dios en ese momento, claro que no. Nadie puede decir, sí, estoy mal, no importa, voy a cantar. Sí, me echaron del trabajo, no importa, voy a cantar corito. No, sabes que me traicionaron hoy de vuelta, no importa, canto una alabanza. No es fácil. Porque somos seres humanos y como seres humanos sufrimos también. Pero será nuestra actitud lo que nos salve o lo que nos deje ahí tirados, encerrados en nuestro dolor. Yo no vengo a subestimar el dolor de nadie, ni a decirle a nadie que deje de lado su dolor para adorarle a Dios. Solo vengo a decirte de parte de Dios que con tu dolor también podemos adorar a Dios. Que con nuestra vida, así como esté, también podemos adorar a Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, ya no puedo más, Señor, ayúdame, ten misericordia de mi vida, ahí le estamos adorando al Señor. Que como nos hablábamos hoy en la mañana, reconocernos delante de Dios también es una forma de adoración. Cuando reconocemos que necesitamos a Dios todos los días, le estamos adorando. Porque reconocemos que necesitamos de su fuerza, que necesitamos que Él nos ayude, que Él nos acompañe, que nosotros solos no podemos. Cuando reconocemos que todos los días necesitamos de su gracia y su misericordia, ahí le estamos adorando. Cuando le decimos al Señor, ayúdame en esta debilidad, ayúdame en esta aflicción, ahí le estás adorando con tu corazón. No estás cantando, no estás saltando, estás adorando de corazón. Te estás reconociendo ante Dios. Te estás diciendo, Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, ayúdame en este día. Y más adelante en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23 adelante, no lo vamos a leer, puede leer después en su casa,
La Biblia menciona los valientes de David. Hay un capítulo especial que la Biblia menciona los valientes de David. Estos hombres se habían ganado el reconocimiento por su valor en las batallas. Eran 30 hombres que David los nombró capitanes, pero después la historia se encargaría de ponerle el título de los valientes de David. Eran los más fuertes, los más valerosos, los que siempre iban al frente, los que no se quedaban atrás, los que más renombre habían ganado en las batallas. ¿Y saben cuál es la curiosidad de estos 30 valientes de David? Que fueron 30 hombres que llegaron a la cueva de Adulán endeudados, afligidos y contrictos de espíritu. 30 hombres de esos 400 que habían llegado destruidos, más adelante serían conocidos como los valientes de David. 30 hombres que para David eran desconocidos, más adelante serían sus valientes. Habían llegado muertos de miedo a donde David estaba. Pero se quedaron con David y la historia se encargó de ponerle los valientes de David. Fue la dependencia de Dios, de estos hombres y de David, lo que hizo que puedan salir a la batalla cada vez que el enemigo se levantaba contra sus vidas. Claro que sus problemas no se resolvieron en la primera batalla que ganaron, en la segunda. Porque el libro de Samuel explica que cómo David y sus hombres huían entre las montañas, cómo se escondían. Sus problemas no se resolvieron con la primera batalla, con la primera victoria que tuvieron. Las deudas de estos hombres seguían estando. La aflicción de su espíritu seguía estando. Pero fue el entrenamiento, fue la dependencia de Dios, fue confiar en Dios cada día. Fue su confianza puesta en Dios que los ayudó a hacerles frente a sus propios problemas y a los problemas de los demás. Quizás no tenían ganas de ir a ayudar a los otros, pero había algo dentro de ellos que los motivaba ahí. Sabían que era Dios el que estaba con ellos. Sabían que era Dios el que estaba en medio de la cueva, en medio de todos esos hombres. Al principio desconocidos, pero después el dolor los unió. Se unieron en la aflicción, se unieron en medio de la adversidad. Y nosotros sin Dios no podemos, hermano. Si Dios no está en medio de nosotros, nosotros no podemos conquistar ninguna pequeña victoria. Pero tiene que ser nuestra dependencia de Dios todos los días. Todos los días. Una batalla a la vez. Como nos hablaba anoche de la palabra de la hermana, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tiene que ser nuestra dependencia de Dios todos los días. Y aunque vengan todas estas cosas contra nuestra vida, tenemos que ir a depender de Dios todos los días. Hay aflicciones que durarán meses, años. Habrá escasez de alimento, de trabajo. Nos faltará la salud a veces. Pero nada nos podrá separar del amor de Dios si todos los días vamos a depender de Dios. Llegará un tiempo que los problemas van a pasar. Las aflicciones se van a terminar. Y llegará un día que las heridas se van a cicatrizar. Pero mientras tanto, mientras en el proceso, confiar en Dios todos los días. Depender de Dios todos los días. Te regalo el último salmo, Salmo 126, versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hoy puede ser que no estemos alegres, que nuestro corazón no tenga ganas de alegrarse, y está bien. Lo dice la Biblia, entre las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos 400 afligidos. Antes eran afligidos, deudores, afligidos de espíritu, pero ahora son valientes de David.
llegará un día que las personas, que tus familiares, que tus vecinos, que los hermanos de la congregación dirán: grandes cosas ha hecho Dios con esta hermana, grandes cosas ha hecho Dios con esta hermana. Ha sido Dios el que lo ha sostenido, ha sido Dios el que los ha sustentado en medio de la prueba. Y llegará un día que la gente te conocerá como un valiente de Dios, como una valienta de Dios. Hombres y mujeres que en medio de la adversidad decidieron confiar en el Señor a pesar de todo. A pesar de todo decidieron creer en el Señor hasta las últimas circunstancias. Aunque no tenías nada, aunque no tenías fuerzas de seguir viviendo, de atender a tus hijos, ahí estuvo el Señor ayudándote. Y la gente dirá: qué valiente esta hermana, qué valiente este hermano. Realmente mirá cómo ama a Dios y cómo Dios ha tenido misericordia de sus vidas. Es depender de Dios todos los días. Todos los días. Cuando estemos bien, cuando estemos mal, cuando no duela nada, cuando duela fuerte el alma, pero depender de Dios todos los días. Y llegará un día que Dios nos levantará y que nuestra lengua podrá cantar de alegría y nuestra boca podrá entonar alabanzas. Mientras tanto, le adoramos como estemos. Nos postramos en su presencia como estamos. Y Dios va a recibir nuestra alabanza, Dios va a recibir nuestra oración, Dios nos va a escuchar todos los días y Dios nos va a dar la fuerza para este día. Y para mañana habrá una nueva misericordia, mañana habrá una nueva gracia y mañana habrá una nueva victoria. Mientras tanto, dependamos de Dios hoy. Busquemos a Dios hoy, que Dios está dispuesto a ayudarnos hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Dale gracias al Padre por esta palabra que es fortaleza para nuestra vida. Que Él siempre conoce el dolor de su iglesia, de sus hijos, y Dios nos trajo esta palabra para ayudarnos en este día. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, en esta noche por tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre traes una palabra fresca para animarnos, para consolar nuestras vidas, Señor. Así como ha sido fiel, Padre, para la vida de David y la vida de esos 400 hombres. Hoy te pedimos, Señor, misericordia para nuestras vidas. Hoy clamamos, Señor, delante de tu presencia. Pedimos que tu gracia y tu misericordia nos sostengan cada día, Padre. Mira el dolor de la aflicción del corazón de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a sobresalir, Señor. Ayúdanos a salir adelante en este día. Un día más que te decimos que te necesitamos, Padre. Que separados de ti nada podremos hacer, nada podremos completar, nada podremos lograr. Te reconocemos como el Dios de nuestra vida, como el Dios que hace que nuestra vida tenga sentido. A veces no entenderemos las pruebas, los procesos, Señor, las enfermedades. Solamente nos queda confiar en vos, Jehová. Solo queda ampararnos bajo la sombra de tus alas, Señor. Solamente queda refugiarnos en tu presencia, Padre. Y te adoramos, Señor, por nuestro dolor, por nuestra alegría. Te adoramos por nuestro llanto, por nuestro cántico, Señor. Pero en esta iglesia hay hombres y mujeres que te adoran, que te alaban a pesar de todas circunstancias, Señor. Danos la fuerza, Padre, para pasar toda la semana. Dale las fuerzas a mis hermanos, Señor, que están necesitando de tu presencia. Y siempre te daremos la gloria a ti, Señor, y siempre adoraremos tu nombre, Padre, porque tú has estado con nosotros todos los días. Gracias, mi Rey. Amén. Damos gracias.